Buenas tardes, cordial saludo para todos. Desde la plataforma de Sinergia tenemos el gusto de iniciar nuestra conferencia de equipos New Lead para la industria plástica y cablera. Debo reconocer que hay personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia de más de 20 o 30 años en el sector y obviamente estamos terminando un proceso de aprendizaje en este tipo de equipos de nuestra representación de New Lead. Queremos hacer una descripción y obviamente compartir con ustedes, mostrarles los equipos, la tecnología y las expectativas de equipos con excelente relación costo-beneficio para Colombia y para Latinoamérica. Dicho esto, entonces mi saludo a todos aquellos expertos que tienen una gran cantidad de años de experticia y de manejo de los materiales, tanto en trefilación como en cableado como en extrusión. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla y a iniciar la presentación. Por favor, me indican si pueden verla. Bueno, muy bien. Listo. Ahí retorno del volumen, ¿no? Ok, bueno. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, mi nombre es Giovanni Guarín, de la empresa GPA SAS. Estamos participando en la feria virtual Sinergia y esperamos que puedan conocer, visitar nuestros stands y adicionalmente conocer toda la información en relación con los equipos. Entonces tenemos los equipos de New Lead para la industria plástica y cablera. Vamos a ver por qué hablamos de New Lead. Hablamos de New Lead porque es un fabricante internacional de maquinaria de planta y adicionalmente de equipos de laboratorio. ¿Qué características tiene este proveedor? Hablamos de más de 20 años de experiencia profesional. Hablamos de un proveedor certificado en Alibaba y de exportación de maquinaria. Y a la fecha tiene maquinaria que ha exportado a más de 20 países. Ahora pues vamos a hablar un poco más en relación con este proveedor y pasamos al aspecto técnico específicamente. Entonces tenemos en la industria cablera y en la industria plástica me voy a referir más a elementos o equipos de prueba, de control de calidad y eventualmente equipos que puedan servir para procesamiento de mangueras, de perfiles, de diferentes tipos de materiales que son continuos, pero en especial me voy a referir a la industria de cables cuando hable de la maquinaria por su complejidad y la variedad que se debe tener para los diferentes tipos de procesamiento de cables. Entonces, lo primero es conocer el concepto de trefilado. Cuando hablamos de trefilado, hablamos de la reducción de una sección de un alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico, con una herramienta llamada hilera. Lo que hacemos es reducir la sección transversal de un material metálico. Básicamente con trefilación estamos hablando de la reducción de la sección transversal de un material para poderlo procesar y convertirlo en un producto terminado con una dimensión, con una sección o al final con un diámetro o sección lateral de menor dimensión. En este caso hablamos de acero, de cobre, de aluminio, de latón o de otras aleaciones.
Lo que se realiza normalmente son pasos sucesivos para lograr una menor sección. A eso corresponde el trefilado. Y eso implica menor diámetro en hilos o menor sección, dependiendo de la forma con la cual vayamos a trabajar. La reducción de la sección normalmente se especifica en un porcentaje en relación con el diámetro anterior o con la dimensión anterior. Para procesar normalmente este tipo de metales que hemos mencionado, estamos hablando de diferentes tipos de máquinas. En el primer caso hablamos de una trefiladora gruesa, donde hablamos de un payoff o un desembobinador, a través del cual se puede trabajar diferentes tipos de material. Aquí hablamos no solo de cobre, sino también de aluminio, por ejemplo, o aleaciones, en los cuales este payoff o entregador o desembobinador permite pasar a través de una máquina con diferentes tipos de hileras, a través de las cuales va a reducirse el diámetro o la sección transversal. En el caso de una trefiladora gruesa, como estamos hablando acá, se refiere a que el diámetro inicial, si hablamos de cobre, estamos hablando de 8 milímetros. Si habláramos de aluminio, hablábamos de alambrones de 9,5 milímetros. En el caso del cobre, puede haber casos especiales donde hablemos de 12 o 13 para algunos tipos de especificaciones, pero lo normal es 8. Y los diámetros de salida, dependiendo del número de pasos, si hablamos de 9 pasos, estamos hablando, por ejemplo, de 2.2 a 4, 10, 11 pasos de 1.6 a 4, y en el caso de 13, de 1.2 a 4, dependiendo de las condiciones del procesamiento de la maquinaria. Adicionalmente, otra cosa a tener en cuenta es la velocidad en metros por minuto. Podemos tener velocidades entre 1200 a 1500 metros por minuto con este número de pasos. Otra cuestión sería el embobinador o el coiler, el controlador de tensión, la trefiladora como tal y el desembobinador. Estas velocidades es bueno que ustedes las tengan muy presentes porque estamos hablando de una máquina nueva, pero si habláramos de unas máquinas hechas en casa o de una máquina que tenga más de 20 años de servicio, estas velocidades son menores, la eficiencia del procesamiento es menor y obviamente vamos a tener unas máquinas que no son tan eficientes ni tan convenientes y van a tener una relación de mayor costo por unidad de producción, menor velocidad, mayor consumo de energía. Ahora pasemos a la trefiladora mediana. Las líneas de trefilado entonces pueden ser de un hilo, normalmente para trefilación gruesa, pero podemos hablar de multihilos cuando tenemos trefiladoras medianas y en especial trefiladoras finas, porque se puede trabajar con múltiples hilos. De esta manera pues hay mayor producción, mayor eficiencia, mayor velocidad de máquina, y esto es conveniente pues para aumentar la productividad de una empresa. Lo que tenemos normalmente es una trefiladora fina, tal como vimos a semejanza de la trefiladora anterior. Normalmente lo que se usa son 17 pasos, aunque se puede diseñar de otra capacidad o número de pasos. Adicionalmente está con un recocido continuo, ya paso a explicarlo, una consola de control y un controlador de tensión. En el caso de multihilos, pues tenemos toda una gama de hilos que salen simultáneamente, lo cual es muy conveniente pues para una producción masiva, dependiendo de los cables que se vayan a fabricar. En el caso de la prefiladora con recocido continuo, es muy conveniente tener en cuenta que el recocido permite, después de la trefilación, el material se vuelve mucho más duro, puede ser quebradizo, mientras que si tenemos, un segundo por favor, si tenemos una
una línea con recocido, pues obviamente los hilos, en especial cuando hablamos de cobre, van a tener unas características de mucha flexibilidad, de una alta elongación, y no van a ser tan rígidos, van a poder procesarse en las siguientes etapas de una manera más fácil y va a tener mejores propiedades eléctricas. Eso es conveniente tenerlo en las máquinas hechas en casa. Normalmente esta parte del recocido no es fácil tenerlo, y muchas veces buscar una solución o un híbrido no permite tener las mejores características de desempeño, porque corresponde a 2 o a 3 diseñadores, y en cada caso el diseño pues es una labor especializada para este tipo de maquinaria. Tenemos normalmente diámetros de entrada de 2.5 a 3.5 milímetros, con salidas entre 0.4 a 1.2 o 0.4 a 1.6, que sería como lo más usado, y velocidades de 1200 a 1500. El diámetro de la bobina donde se recoge, estamos hablando de 630 milímetros máximo, y un freno neumático, o sea, los frenos manuales que se utilizan, o frenos mecánicos, no son los más convenientes, sino se utiliza un freno neumático para poder parar la máquina o hacer cambio de las diferentes bobinas. Hasta aquí estamos viendo un tema un poco diferente de lo que tratamos normalmente, pero es parte importante del procesamiento de cables, y el entendimiento pues nos ayuda a conocer un poco más de este sector. Luego tenemos una trefiladora fina, entonces hablamos trefiladora gruesa, trefiladora mediana, trefiladora fina. En este caso hablamos de número de pasos por máquina, 22, 24 o 14. Entonces hablamos de la hilera de 24, de 22 o de 14 pasos, con unos dados que permiten la reducción del diámetro en diferentes materiales, en carburo de tungsteno, en diamante, o dependiendo del, de la velocidad de la máquina y el costo, pues se pueden escoger de un material o de otro. Para la salida, entonces, lo que busca normalmente en una de 14 pasos es 0.25 a 0.6. Recuerden que normalmente para hilos flexibles o cables flexibles, con ese rango es posible en cualquiera de las 3 máquinas que mencionamos, con una velocidad de trefilación de 2000 metros por minuto. De nuevo, esto implica una potencia inmensa en el motor. Hablamos de la potencia que está aquí, hablamos de 16 o 30 kilovoltamperios, y un diámetro de bobina de recogida de 300 milímetros. Este hecho que sea toda 300 milímetros nos permite unificar, porque de lo contrario pues habría que tener múltiples máquinas para desembobinar o para hacer un ajuste, y no sería necesario cambiar de bobina para poder seguir el procesamiento de los alambres, como menciono, de cobre, de aluminio, de aleaciones, dependiendo del tipo de producto a obtener. Ahora viene otra cosa interesante. Voy a pasar un momento a las siguientes máquinas, en las cableadoras. Ya cuando tenemos un número de hilos por fabricar en un cable, normalmente hablamos de alambre. Por ejemplo, un alambre para construcción se refiere a un solo hilo de un diámetro definido. Si hablamos de un alambre 12, estamos hablando de un hilo 205, si no estoy mal. Y mientras que cuando necesitamos un cable flexible, necesitamos un conjunto de hilos. Entonces, para este caso se usan cableadoras rígidas, que son para cables relativamente gruesos con muchos hilos. Hablamos de cableadoras tubulares, que necesitan pues se permiten acomodar en varias etapas los diferentes hilos para hacer el trenzado, por ejemplo en cables de control, en alambres de aluminio, de cobre y demás. Pero hay una novedad, algo bien interesante, que son los buncher. En estos casos, lo normal, en la mayoría de las plantas se utilizan estas cableadoras que mencioné anteriormente. Sin embargo, la recomendación de Newlink de China es utilizar buncher, porque permiten
para la construcción de hilos de un conductor, más 6 externos, más 12 también, para un 19 hilos, que son cables flexibles, tener una velocidad hasta 4.5 veces más. O sea, en un equipo relativamente más pequeño, se puede trabajar mucho más rápido y obtener el mismo tipo de alambres, o sea, el tipo de cable formado por un conjunto de alambres de cobre o de aluminio. En este caso estoy hablando de cobre, 0.16 a 0.64 con 19 hilos. Aquí se refiere a la sección transversal, que sería la sección que se obtiene de acuerdo a cada uno de los hilos que se agregan. La dirección de cableado, aquí es importante porque normalmente cuando hablamos de cobre o de aluminio tenemos que referirnos cuál es la dirección de cableado, hacia dónde gira, hacia dónde está conformado. Y puede ser izquierdo o derecho, obviamente teniendo en cuenta los requisitos de las normas para cada material. En el caso de bobina de alimentación, hablamos 630, bobina de descarga 630 y velocidad de 2000 hasta 2000 revoluciones por minuto. En algunos casos ya no se habla tanto de revoluciones, sino de velocidad o de potencia, otras características. En el caso del freno es electromagnético de tal manera que permita parar, porque una máquina que está a 2000 revoluciones por minuto pues debe tener un freno supremamente efectivo. Hay también máquinas que son trenzadoras cuando hablamos de este tipo de máquinas para cables de control, de comunicación, cables de alimentación, que puedan tener a su vez PVC o polietileno. Entonces ahí hablamos de trenzadoras. En este caso estaríamos mirando que el cableado no se está haciendo solo con los hilos, sino que también estamos hablando de alambres recubiertos. Y en ese caso, pues lo más común es hablar, traduciéndolo del inglés, de estas trenzadoras. Aquí algunas características. Lo que es normal y es bueno tener en cuenta es la velocidad. Muchas veces tenemos ya máquinas de 20, 30 años y por más que queremos aumentar nuestras capacidades de producción, pues no vamos a llegar a unas velocidades tan altas. Adicionalmente, Newly tiene alambres esmaltados. Este tipo de alambres esmaltados corresponde a los alambres magneto. Normalmente nosotros no los vemos como producto terminado en el mercado, sin embargo corresponde a aquellos alambres recubiertos con una capa de esmalte que permiten hacer el bobinado de motores y tienen una alta característica de temperatura, normalmente hasta 200 grados, y permiten hacer diferentes tipos de embobinado de motores. Eso es muy importante porque obviamente el motor está sometido a, a un paso de corriente, está sometido a temperatura, está sometido a esfuerzo, y lo que le permite manejar esta temperatura es el alambre con la capa de esmalte correspondiente. Aunque no se ve muy bien acá, tenemos para hacer un caso mucho más eficiente, una línea, 10 líneas, o sea, no trabajamos una línea por línea, sino trabajamos 10 líneas, desde 1.2 a 2.8 de entrada y corresponde a salida 0.608. Esto está estandarizado porque permite trabajar 10 alambres a la vez, obtener de esta manera con 2 esmaltadoras y un horno, poder obtener la mejor relación. De allí sale obviamente un alambre esmaltado con esta característica 0.6 a 0.8 milímetros, que es utilizado en el mercado para bobinado de motores principalmente. Aunque no se tiene una gran fábrica o un suministro local, nacional de motores, sí hay mucha reparación, mucho rebobinado de motores, y hay talleres especializados que permiten hacer el cambio del rebobinado para motores, pues de manera que no haya que cambiarlos en cada daño, en cada corto, en cada sobrecircuito que se tenga. Ahora viene algo que es más conocido para nosotros,
las líneas de extrusión de cables. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que sean modulares, flexibles, económicos y miren otra característica, siempre estamos hablando de alta velocidad. Es conveniente que tengamos presente que debemos aumentar nuestras velocidades de máquina, aumentar la productividad de nuestras líneas de fabricación. Entonces, en este caso hablamos de cables de alta rotación. Por ejemplo, los building wire es un cable de rotación de uso permanente en viviendas, en instalaciones comerciales, instalaciones residenciales, en, digamos, bodegas o en instalaciones donde se requiere uso de cables, pero no de un calibre muy significativo, sino de alambres 12, 14, 10, 8, 6 en escala AWG, que es una escala inglesa. Tenemos cables flexibles también, esos cables que usamos para extensión, los cables que usamos muchas veces en multitoma y todo este tipo de cosas. Estamos hablando de alambres, de cables flexibles, perdón. Cables de control de instrumentación que se usan en tableros, que se usan para instrumentación de diferentes tipos de maquinaria y obviamente los cables automotriz. En estos cables automotriz está resaltado porque se puede obtener una gran ventaja. Recuerden que se necesita un conductor delgado, un aislamiento reducido, pero que permita en el vehículo dar todas esas características eléctricas y electrónicas que cada vez necesitamos más. O sea, un cable más delgado, con mayor exigencia, pero a su vez que ocupe poco espacio y que tenga muchos cables en un vehículo para dar todas las señales, las de alarma, las señales de encendido, las luces, eh, el manejo, por ejemplo, de las ventanas y todas las comodidades que tenemos ahora en los vehículos y las que esperamos tener posteriormente a través de más sistemas computarizados. Y las tenemos con control PLC o sin PLC. Entonces aquí para describir rápidamente, tenemos un desembobinador que permite retirar el conductor, colocarlo en la línea, un control de diámetro del conductor, un tablero eléctrico, la extrusora como tal o extrusoras. Podemos hablar de una extrusora o de una extrusora y una coextrusora. En el caso del PVC, por ejemplo, que pueda tener en la parte interna el aislamiento, en la parte externa una capa en la cual va una capa coloreada, la cual permite reducir el consumo de colorante hasta en un 70% normalmente. Eh, Puede haber una extrusora, una tercera extrusora que iría, por ejemplo, para nylon, si se usa para cables building wire o THHN, THWN. Luego viene el enfriamiento, una canoa de enfriamiento, posteriormente la marcación, el chispero para ver que el cable sí cumple las propiedades o no hay un daño prematuro, la medición del diámetro exterior, un embobinador y obviamente la unidad de empaque posterior. Si es en bobina, si es en rollo, lo que sea. Y lo recomendado es un control PLC, poder sincronizar todo este tipo de maquinaria simplemente al, como se dice, al oído, supremamente complicado. Entonces lo mejor es tener un control PLC del equipo completo. Para extrusión de cables, ¿qué tenemos? Tenemos toda una gama, desde 50 hasta 90, para los cables de uso continuo en fabricación, en cualquier tipo de fabricación en Latinoamérica, en este caso pues de Colombia, que habla de 50 milímetros de tornillo hasta 90 milímetros, una relación normal de 25:1. Aquí me estoy refiriendo a los tipos de máquinas más normales, pero pues obviamente si alguien necesita 20:1 por ser un silano o necesita una relación diferente por usar no halógenos o una relación más larga porque vaya a hacer uso de fabricación con silano, un 30:1, pues obviamente se puede cambiar la relación LDE y me estoy refiriendo a las máquinas de uso normal. Y aquí estamos hablando de 70 kilos hora hasta 250 kilos hora, que es una buena capacidad para obtener cables. Cambia obviamente la potencia del motor. Aquí está recomendado los diámetros de alambre, de cable, perdón, que se pueden obtener y la velocidad.
Miren, en este caso la velocidad es algo muy interesante porque solo en el caso ya de un cable más grueso, con un calibre mayor o un cable complejo, estamos hablando de 400 metros por minuto. Normalmente, en lo que yo he visto en la práctica industrial, estamos hablando de 150, de 80, de 100, de 200, pues, pero ya en estos casos, ya hablar de 400 ya es hablar de algo más poderoso en potencia, en capacidad y en productividad. Y tal como resaltaba los cables automotriz, en la diapositiva anterior tenemos 35 y 45 con la misma relación de longitud del tornillo versus el diámetro y con capacidad de 25 o 50 kilogramos hora. Entonces, quien quiera fabricar, por ejemplo, un cable con rayas, puede utilizar una de estas extrusoras, la 35 o la 45, para colocar, por ejemplo, un conductor con un aislamiento con 2 o 3 rayas de diferentes colores, de identificación además, y puede utilizar solo las extrusoras si ya tiene su máquina. O puede conseguir el conjunto completo, o si tiene una producción relativamente pequeña, que sería más una escala piloto que una escala industrial realmente, para algún tipo específico de cable, puede utilizar estas extrusoras y colocarlas en su línea, sabiendo que van a tener una productividad menor. Elementos básicos, de nuevo, desembobinador, control de diámetro y demás, tal como mencionamos en la diapositiva anterior. Estos tipos de máquinas ya los vimos. Y adicionalmente Newly tiene también para aleaciones de aluminio, de cobre, otras posibilidades, tales como las mallas electrosoldadas y demás. Eso normalmente ya es para tipos de mallas eh, de separación, de uso rural o de uso de separación de zonas. No es básicamente muy importante para nuestro trabajo actual, pero sí podemos conocer que existe más maquinaria. Para procesamiento de cables también. Entonces, ¿qué tenemos? Para resumir, lo primero, máquinas eh, novedosas de alta velocidad. Lo segundo, relación costo-beneficio favorable. Tercera condición, productividad. Una alta productividad en comparación con máquinas que estén instaladas hace mucho tiempo y menor consumo de energía comparativo. Entonces, ahí para que ustedes puedan ver las ventajas. Otra característica, se puede ofrecer, en el caso de que el cliente no quiera la línea completa o no la requiere, se puede utilizar los diferentes elementos. Entonces necesito el desembobinador, necesito la trefiladora, necesito solo la extrusora, necesito las 3 extrusoras, necesito alguno de los elementos que hemos mencionado hasta ahora. Es posible solicitarlo a la medida. Entonces es bueno que lo tenga presente porque normalmente lo que se ofrece son líneas completas. En este caso, pues es bueno reemplazar, por ejemplo, una cableadora por un buncher que tiene una velocidad 4 veces mayor y poder aumentar la productividad. En el caso del Caterpillar o oruga que llaman, corresponde a aquellos cables que son pesados y los cuales hay que darles un apoyo para poderlos transportar. Por ejemplo, un cable 500 KC1000 o 1000 KC1000, pues normalmente necesita el apoyo de una oruga o un Caterpillar. Adicionalmente hay, por ejemplo, elementos como espectrofotómetro para tomar la medición de si estamos hablando de materiales como no halógenos o si hay contaminación con plomo o estabilizantes de plomo en los materiales que utilizamos. Medidores de diámetro por láser. Una de las cosas, otra aclaración también, es que hay máquinas de hace muchos años de fabricación europea que son excelentes. Hay que tenerlo muy presente. Pero la relación costo-beneficio no es fácil de obtener y el mantenimiento de este tipo de máquinas también necesita cuantiosos recursos. Entonces, para una marca muy conocida eh, europea, pues obviamente el costo de cualquiera de los equipos lo estamos hablando perfectamente superior a 50.000 euros. En este caso, la relación que ofrece Nulid es mucho más competitiva.
En el caso del medidor por diámetro de láser, también permite conocer el diámetro de salida, el diámetro de entrada y poder optimizar para reducir esos sobreconsumos que en muchas ocasiones van a afectar el beneficio y las dimensiones obviamente de un cable, eventualmente de una manguera, de un perfil, de cualquiera de estas eh, producciones de materiales continuos que se obtienen a través de la extrusión. Adicionalmente nos preguntaban, por ejemplo, en relación con impresoras láser. También hay impresoras VideoJet, hay impresoras excelentes. Estimados amigos, vamos a dar un recorrido por el stand de NewLead. Entonces, primero que todo, el stand de NewLead tiene diferentes áreas, entre ellas máquinas de esmaltado. No vamos a detallar en cada una, pero porque básicamente tenemos más de 50 modelos de cada tipo de máquina, sino básicamente dar las características generales. Entonces tenemos máquinas, por ejemplo, como esta máquina horizontal, y lo que va a cambiar son los diámetros, las características de cada tipo de máquina, si es horizontal, si es vertical, adicionalmente el diámetro de entrada, el diámetro de salida, que implica obviamente un tipo de calibre en los alambres esmaltados, los alambres magneto. De allí para allá tenemos otro tipo de máquinas, como una máquina vertical, donde se necesita pues una mayor producción, una mayor velocidad y una producción más especializada. Continuamos nuestra visita por el stand. Aquí vamos caminando virtualmente. Ahora pasamos por una línea o la sección de trefilado, donde tenemos una trefiladora gruesa para cobre, y así vamos revisando los diferentes tipos de máquina. Un segundo, por favor. Me ubico frente a la pantalla. Aquí tenemos una máquina intermedia. Esta máquina intermedia entonces nos permite trabajar con diámetros aproximadamente de 2.5 milímetros y llegar alrededor de 1.2 milímetros. Y tenemos máquina sencilla o máquina multihilos. Obviamente en el caso de la multihilos tenemos una mayor productividad. Aquí tenemos una embobinadora después de hacer el proceso de trefilación, en el cual reducimos la sección del conductor a partir de un diámetro de 8 milímetros. En algunos casos especiales puede llegar a 12 o a 13, pero es para algunos tipos especiales de alambres y cables. Aquí tenemos una trefiladora con recocido. La ventaja de estas máquinas es, en este caso entiendo que es una fina, podemos trabajar con diámetros desde 1.2, 1.6 de entrada, con diferentes tipos de paso. Aquí hablamos de 22, de 24 o de 14 para aquellos tipos de alambres en los cuales se necesita un diámetro más grande. Normalmente se podría trabajar con la de 14 pasos, de tal manera que tengamos unas dimensiones menores de máquina y un costo menor para la máquina que se pueda adquirir. Continuamos con este stand que es gigante, el cual los invitamos a visitar tan pronto terminemos nuestra exposición y conocemos aquí a NewLead. ¿Por qué nos referimos a NewLead en esta conversación? Que estamos hablando de más de 20 años de experiencia profesional, adicionalmente porque está certificado como uno de los proveedores más confiables, y adicionalmente porque tiene un fuerte soporte técnico. Estas máquinas se utilizan en más de 20 países y ahora vamos a tener la ocasión, la oportunidad de tenerlas en Latinoamérica a través de nuestra representación NewLead de GPA SAS. Continuamos con nuestra visita por el stand. Como les digo, es bastante grande y tenemos toda una gama de máquinas, las cuales voy simplemente a mencionar. Aquí en este caso por lo menos estamos hablando de trenzadoras y para diferentes tipos de alambres, y estamos hablando de trenzadoras,
para cables 1+6, 1+6+12 y adicionalmente para tamaños mayores. Y hay de alta velocidad, estamos hablando de unas velocidades normales a las que tenemos en nuestras maquinaria de procesamiento. Continuamos aquí con extrusoras de cables, los cuales tenemos para grandes dimensiones. En este caso estamos hablando de unos cables gigantes. Podemos hablar hasta aproximadamente 500, casi 1000 o más, dependiendo del requerimiento específico del cliente. Adicionalmente, líneas completas para producción de cables para vuelo. Aquí estamos hablando de alambres THHN, cables flexibles, cables para la industria automotriz. Recuerden que cables de la industria automotriz tienen un diámetro reducido, o sea, es una exigencia bastante grande, porque en el automóvil tiene que tener una muy buena característica eléctrica, pero también un espesor reducido, y en ello dar las mejores características para el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y electrónico del vehículo. Aquí también hay líneas para fabricación de cables fotovoltaicos. Hola, aquí está un avatar que nos permite visitar el stand. Hay maquinaria de sencilla y doble de alta velocidad. Aquí de nuevo vamos a completar el giro a nuestra manzana virtual y vamos a ver adicionalmente qué otro tipo de maquinaria tenemos. Ya pasamos por aquí, vamos a revisar dónde está la maquinaria o el stand para equipos de laboratorio. Voy a cruzar por acá, por el centro, donde hay más maquinaria, más oportunidades para el mercado latinoamericano con un menor costo y una excelente relación costo-beneficio. Bueno, ahora les comparto, me siento orgulloso de estar por aquí en esta sección de New Lead, donde tiene su segundo stand de propiedades mecánicas, donde tenemos pruebas de llama y adicionalmente pruebas ambientales. Entonces vamos a ir solo a uno de los ejemplos. Un segundo, por favor. Y aquí vamos a ver, en este caso sería una cámara de envejecimiento. Aquí pasamos también al detalle del stand. Equipo para prueba de estrés o agrietamiento al ambiente. Hornos con ventilación natural y forzada. Equipo para resistencia al aceite. Y condiciones como una cámara excelente que tenemos para humedad y temperatura variables. Entonces, posterior a nuestra charla, que es básicamente un abrebocas de todo lo que podemos ofrecer para la industria plástica y cablera, los invitamos a visitarnos en el stand de New Lead, sea para maquinaria o sea para pruebas de laboratorio. Entonces aquí simplemente damos el paso. Obviamente ustedes pueden venir posteriormente y detallar cada uno de los equipos en los cuales pueden encontrar la ficha técnica, la manera de acceder y adicionalmente si quieren guardar su información la pueden guardar en su computador, en su tablet, en su almacenamiento celular, y de esta manera pues hemos mostrado lo básico del stand. Esperamos que nos visiten y agradecemos todas las inquietudes a través de el chat, en este caso, a través de la línea amarilla o a través del correo guarin@live o a través de los medios, nuestra página o en el evento Sinergia, por supuesto. Entonces, agradecemos mucho esta atención y quedamos atentos para nuestra conversación. Gracias.